Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Para la gente que quiere iniciarse en la pesca con señuelos artificiales, los famosos muñecos como yo les llamo, no se pierdan este video. Vamos a hablar de los tipos de señuelos, los equipos, su funcionalidad. Primero hay que saber distinguir los señuelos que vamos a utilizar. Me voy a focalizar solamente en la pesca de agua dulce, lo que es en la Argentina. Hay que distinguir los señuelos. Tenemos distintos tipos. Todos tienen flotabilidad, salvo las gomas. Tenemos señuelos blandos, como las gomas, señuelos con paleta, cucharas. Acá hay otro tipo, miren, ultra liviana, del cero. Tenemos señuelos de superficie, como este, que sirven para ciertas especies, que eso ya lo vamos a ir viendo. Tenemos estas cucharas, que vale destacar que hay dos maneras de pescar con señuelo: con reel huevito o de perfil bajo, como este que tenemos acá, by casting, y también por otro lado reel frontal spinning. ¿Qué se diferencia? Que con los reels huevito no podemos lanzar una cuchara como esta, es imposible, por lo tanto se utiliza mucho el reel frontal. Todo lo que es cuchara con una buena caña de acción de punta vas a lanzar lejísimo. Hay miles de señuelos, tipo, formas, hasta se mueven solo con una pila. Vamos a lo básico, a lo que yo tengo acá para mostrarles a ustedes. Como dije, tenemos señuelos de superficie, tenemos señuelos de media agua, la paleta tiene un significado, y tenemos señuelos blandos, gomas, que se utilizan con este tipo de anzuelo. Vamos por parte, dijo Jack. Los señuelos de superficie, tenemos un montón de ejemplares, el tipo de ranita, como estos, que vienen con este tipo de anzuelo, que son mortales, son anti-enganche, digamos. Es para pescar en la superficie del agua. El señuelo cae, instantáneamente queda flotando. Según el tipo, como este por ejemplo, cuando vas recogiendo, el señuelo va trabajando en el agua de una forma formidable, va empujando el agua y va saltando. En este otro caso, que es del mismo tipo, no lo hace, entonces nosotros tenemos que hacerlo con la caña en movimiento, para darle más realismo, ¿no? De este tipo, con paletas que giran, cucharitas que llaman la atención, y además tenemos el sonido. No todos lo tienen. La idea es atraer al pez con sonidos, vibraciones una vez que cae el agua, ¿no? Bueno, estos señuelos son de superficie, por lo tanto trabajan sobre la superficie del agua. Una vez que cae el agua, el señuelo, a los 5 segundos empezamos a recoger. A los señuelos de superficie como estos podemos adaptarles hélices que llaman mucho más la atención en el agua, que se lo conectamos con una anilla ahí, de esta manera. Estas hélices son caseras y funcionan fenomenal. Hace que haga más turbulencia en la superficie del agua y los peces cazadores vayan y ataquen. Estos son señuelos de superficie sin paleta. Estos sirven mucho para la tararira, la tarucha. Después tenemos este tipo, también para el dorado. Señuelo pequeño, peces pequeños. Señuelos grandes, peces grandes. Pasamos a los señuelos con paleta. Estos por ejemplo son señuelos de media agua que trabajan a una profundidad de 30 centímetros. Cuando ustedes compran un señuelo, la marca te va a decir el peso exacto y a qué profundidad trabaja cada señuelo, para que tengamos una idea. ¿A qué profundidad trabajan los señuelos? Depende de varios factores, como el tipo de señuelo y la velocidad de recuperación. Cuando hablamos de velocidad de recuperación es la cantidad de vueltas que nosotros ejercemos para recuperar nuestro señuelo al recoger, ¿no? También dependen del peso. Por ejemplo, una paleta recta inclinada hacia abajo va a llevar a nuestro señuelo a las profundidades, ¿sí? Las que están quebradas hacia abajo, como estas, también la van a llevar hacia abajo, pero no tan al fondo. Para que queden claro, a mayor velocidad de recuperación, siempre que el señuelo tenga paleta, se irá hacia abajo. Nosotros cuando lanzamos el señuelo, casteamos, el señuelo cae, este mismo queda flotando. Si nosotros
recogemos lentamente, el señuelo no va a bajar considerablemente hacia abajo de toque, o sea, rápido. Por ejemplo, estos son de media agua, son señuelos que van a bajar 1 metro, 1,5 metros. Tenemos otro tipo que bajan unos 40 centímetros, por ejemplo. Como les digo, esto para que tengan una idea. Ustedes cuando empiecen a castear, a lanzar y a recoger, van a darse cuenta de cómo trabaja cada señuelo. Ahora, a la hora de comprar, ustedes tienen que saber qué peces van a pescar. ¿Dónde? La importancia del color, tener una variedad. Hoy en día los señuelos son muy caros, entonces hay que saber elegir los productos. Por ejemplo, el agua turbia, los colores que mejores van son los blancos, los dorados, con brillo, color. Miren este cómo está, tenía 9 puntas. 9 puntas me refiero a 3 anzuelos. Y se me ha roto, imagínense la cagada palo que le pegué a este señuelo. Blancos y bueno, amarillos, por lo menos que tengan una parte amarilla, si no es del todo amarillo el señuelo. Miren este cómo está. Por ejemplo, para el Paraná, el agua marrón, algo turbia. Ahora, si el agua está totalmente sucia, los colores ideales son los amarillos, verdes y naranjas. Después, en aguas claras, los colores naturales y realistas se mimetizan con el entorno. Son más auténticos para los peces, ¿sí? Un colorcito verde, un azul, celeste, un negro, ¿por qué no? Cuanto más sol hay, más iluminación entra al agua. Entonces, eso hay que tener en claro. A ver, yo cuando voy a pescar, lo primero que me fijo es en el agua, cómo está. Pero empiezo a lanzar señuelos de superficie, los que van por arriba. Si los peces no atacan, me voy a señuelos con paleta de media agua. Ya cuando empiezo a sentir pique con señuelos de media agua, empiezo a intercalar los colores. Y cuando pescamos tarucha, la pescamos en verano. Entonces sabemos que va a ir a comer hacia arriba. Pero si recién comienza la temporada, como que están muy aletargadas abajo, entonces uno la busca con un señuelo Hocket como este, que baja unos 30 centímetros, no recuerdo. Entonces la buscamos, por ejemplo, con este. El dorado lo buscamos siempre con paleta en el Paraná. No sé si me explico. Yo ya tengo mi manera de pescar porque yo aprendí solo. Nadie me enseñó a pescar con señuelo. De hecho, ya voy a hablar del tema de los equipos, porque muchos compran un reel huevito y no saben ni cargar el nylon o el multifilamento, que a mí también me pasó. Le cargaba 100 metros del 30 y no le entraban y esto quedaba rígido, no se movía. Obviamente por lógica no iba a entrar. Después no sabía qué ponerle después, cómo conectar, qué caña usar, etc. Entonces yo en esta primera parte del video les voy mostrando, explicándoles todo para que puedas arrancar a pescar con señuelo artificial en las dos modalidades, tanto spinning como by casting, que lo único que cambia el equipo. Recomiendo usar reel huevito para la pesca con artificial. ¿Por qué? Primero porque es más rápido. Pick up, tirás o casteás, como se le dice, cae el señuelo, cerrás y empezás a recoger. Una vez que viene, hace lo mismo, tic tac, es rápido. Cambio con los reels frontales, tenés que abrir el pick up, sostener, lanzar y como que se hace más lerdo. Pero bueno, no se engalleta. Una de las cuestiones que yo voy a explicar en el video que sigue. Al principio del video hablé de las cucharas. Hay cucharas que tienen un peso accesible para poder lanzar con nuestro reel de perfil bajo. No pretendamos tirar una cuchara al cero, ¿sí? Ya una cuchara de estas, por ejemplo, acá lleva un triple, un anzuelo como este, un anzuelo triple. Yo lo cambié por un anzuelo offset, porque los anzuelos offset se utilizan para las ranas, para señuelos blandos. Esto tiene peso, podés lanzar tranquilamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cucharas son ideales para la modalidad con reels frontales, spinning se les llama. No quiero ser tan técnico, pero bueno, es lo que hay, amigos. Espero que hasta ahora vayan entendiendo los tipos de señuelos, las funcionalidades. Recuerden que
Siempre tienen que tener señuelos de superficie, por lo menos 1 o 2, señuelos de media agua, no tan grande. Yo con esto he sacado payaras de 2,5 kilos. Estos señuelos de Hocket que son una locura. Eso sí, tengan cuidado con los anzuelos. Le mandamos un saludo a Gustavo Hocket. Miren, estos son una locura, estos señuelos, la verdad. Que si van a empezar a comprar cosas, compren cosas buenas, gente, para que les dure, que tengan buen movimiento, que sea más realista. Ahora, cuando los peces tienen hambre, van a atacar un corcho, así que no se preocupen por eso. Para que no se haga el video tan largo, vamos a hacer una segunda parte explicando sobre las cañas y los equipos, la calibración. Así que bueno, mi gente, buena suerte y buena pesca. Nos vemos en el próximo video.